Buenos días a todos. Estoy aquí con Pablo y con Iñaki. ¿Qué tal estáis? Hola, jefe. Me sale raro porque normalmente hay un invitado externo y hoy somos todos de la casa. ¿Cómo estáis? Muy bien. Esto ocurre cada 4 años, ¿no? Cada 4 años. Y de hecho estamos grabando, para dar un poquito de contexto a la gente que nos está viendo y escuchando, estamos grabando esto porque en 2019, yo creo que fue hace 4 años, como decía Pablo, grabábamos un podcast que funcionó muy bien, de hecho, que se llamaba Cómo funciona un fondo, donde explicábamos un poquito las tripas de K1 y por entonces K2 ni siquiera existía. Yo creo que estaba empezando a gestarse. Pero funcionó muy bien porque yo creo que fuimos muy transparentes, explicamos mucho cómo funcionaba un fondo y claro, entonces dábamos la perspectiva de K1, que llevaba 2 años y hoy en día podemos hablar de casi 8 años, que podemos hablar de muchas cosas y además estamos de fundraising con K3, entonces tenemos muchas cosas que contar. Pero por empezar un poquito por el principio, quien quiera, Iñaki, Pablo, ¿por qué nos explicáis en un minuto qué es exactamente un fondo, cómo funciona un fondo? Habla. ¿Yo? ¿Voy yo? ¿Por qué no? O sea, un fondo como Cafán al final lo que hace es invertir recursos, invertir capital de inversores privados, que se les suele conocer como Limited Partners. LPs. LPs, en compañías, en nuestro caso, de tecnología, en torno al software. Y quien lo hace son los gestores, que somos nosotros en Cafán, que se nos suele conocer como General Partners o GPs, que se parece bastante a LPs, lo cual genera bastante confusión. Y lo hace en una estructura en la que se levanta un fondo que se llaman cerrados porque se hace el levantamiento de capitales, se cierra el fondo, ya nadie más puede entrar, se invierte durante 4 o 5 años y luego se desinvierte sobre otros 4 o 5 años, ¿no? Entonces son fondos cerrados que duran en torno a 10 años y donde más o menos pues, se invierte durante 5 años más, 1 o 2 más de rondas de acompañamiento que haces en compañías del portfolio y luego se va desinvirtiendo, pues yo diría que desde el año, puede depender, ¿no? Pero desde el año 3 o 4 también se empieza a hacer desinversiones y normalmente las desinversiones más grandes vienen al final de los 10 años, ¿no? Y que suele haber una prórroga porque muchas de las compañías quedan para el final. De las buenas. Sí, sobre los 10 años a veces hay una prórroga que tiene sentido hacer, sobre todo si las compañías que te quedan en el portfolio son extremadamente buenas y están yendo muy bien, ¿no? Mucha parte del valor generado se genera en los últimos años y si estás a punto, ves que una compañía del portfolio la vas a sacar a bolsa dentro de 12, 18 meses, pues a lo mejor te merece la pena quedarte, ¿no? Y ahí vuelve a haber conversaciones con los LPs, con los inversores para ver si tiene sentido. Y bueno, los fondos más exitosos normalmente ejecutan las prórrogas y lo hacen felizmente. De hecho, nos decía Roland Staffan y Peter de Crandon que el fondo de Spotify, no sé si fueron 17 años o que lo acababan de cerrar y era de 2007 y lo acababan de cerrar. ¿Pero hicieron 12 veces? 13, creo. 13 veces. 13 veces. Claro, 13 al final puedes tener esa reflexión con los inversores. Es que merece la pena, ¿no? Esperar más años y tener un retorno mayor o vender antes y tener menos retorno, ¿no? Y tú vas inversoras, es relevante lo que espere desde el principio y lo que piense en ese momento, ¿no? Sí. ¿Y los economics de un fondo cómo funcionan? Los economics funcionan, bueno, pues hay dos líneas de ingresos para el fondo en sí o para la gestora, ¿no? Una son los management fees, que es, digamos, normalmente el estándar es un 2% del capital levantado que se cobra anualmente. Y luego está la comisión de éxito, que suele ser un 20%, ¿no? Esto es el famoso 2-20, que suele ser, ¿no? La comisión de éxito es el porcentaje, un 20% de las plusvalías, siempre y cuando llegues a una TIR mínima o una rentabilidad mínima que se llama hurdle, que lo normal es que sea el 8%, ¿no? En nuestro caso, solemos ser súper estándar o incluso más barato de lo estándar. Y la realidad es que nuestros management fees los tenemos capados en todos los fondos, yo diría, hasta el 16%, porque creemos que los incentivos se alinean aún más cuando tu vida, esta decisión que estábamos hablando de si prolongar la vida del fondo, deja de estar afectada por qué management fees vas a cobrar o no, ¿no? El 16% es el máximo que podemos cobrar y se llega mucho antes de esos 10 años y ya la decisión si te quieres seguir trabajando sobre Cafán 1, por ejemplo, ya es irrelevante de esos ingresos. ¿Ves? Porque de verdad crees que el éxito del fondo tiene más sentido si te quedas más tiempo, ¿no? Y un ángulo que hemos tenido que quizá es un poco distinto al que a veces te encuentras en otros ejemplos, es que hemos querido estar todo alineado posible con los inversores en el largo plazo y eso lo hemos hecho
paradójicamente cobrando menos en nuestros de comisión de gestión en nuestros fondos. Es decir, en el primero cobramos un 2,5%, pero en el segundo hemos pasado al 1,9% y en este también estaremos en el 1,9%. Y lo hacemos también porque el éxito de nuestro como gestores nunca vendrá por la comisión de gestión, ¿no? De hecho, una cosa que quizá somos un poco raros en K es que somos muchos y ese mucho pues no te brilla a efectos de comisión de gestión si te la quieres repartir, ¿no? Aquí hemos venido a hacer una buena rentabilidad y eso es otra de las cosas que sale cuando alguien no está muy cercano al activo, ¿no? Es, oye, ¿y yo qué debería esperar de rentabilidades de esto? ¿Y para qué habéis venido aquí, ¿no? Como gestores, ¿no? Porque claro, tenemos un componente de iliquidez y de riesgo percibido por parte que las dos cosas van unidas, ¿no? Por parte del inversor de este fondo, a cambio una potencial rentabilidad muchísimo mayor. Y digo iliquidez porque esto es un activo que muchas veces la gente piensa que por el nombre en castellano capital riesgo, pues es un activo de riesgo. El otro día escuchaba un podcast de un compañero del sector que decía que él no pensaba que pudiésemos tener una grandísima pérdida en estos fondos. Por supuesto, todo puede pasar, ¿no? Pero él esperaba eso. Pero lo que sí que, por la iliquidez de muchos años en el cual tú vas dando tu dinero durante unos años, ahora hablamos de lo que son los capital calls, ¿no? Sí que deberías tener una rentabilidad mayor de la que pueden tener activos de otro tipo, ¿no? Entonces, esas dos cosas juntas hacen que este activo, en el caso de que las cosas vayan bien, pueda ser muy, muy, muy rentable y también es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Antes Pablo decía, oye, nosotros ganamos el 20% del retorno a los inversores, pero ese retorno, si es bajo, o no ganamos porque no hay retorno, o ganamos muy poquito porque los inversores, por la iliquidez del activo, se tienen que llevar un 8%, ¿no? Entonces, salvo que estos fondos estén por encima de mínimo 2,5 veces o 3 veces, pues para nosotros pues estará muy bien, pero no habremos llegado a lo que querríamos, ¿no? Sí, ese es un buen punto, ¿no? Y te iba a decir que hablases de lo que se suele esperar, pero... Déjale al jefe que hable, que no habla nada. ¿Tú quién eres? Antes de entrar en ese concepto, para avanzar de los básicos de VC, acaba de comentar lo que son los capital calls, Iñaki, porque seguro que hay los LPs que ya están en alguno de los fondos o que ya conocen el activo, ya saben cómo funciona, pero seguro que hay gente que nos está escuchando que no conoce bien el activo y dice, oye, pues igual si quiero comprometer 100.000 euros en un fondo $500,000, igual tengo que tener el $500,000 ahora en el banco. Sí. Explica un poquito cómo funciona eso. Dos cosas. La primera, que es un activo que no vale para todo el mundo, ¿no? Y que vale, entre otras cosas, para unos importes mínimos, ¿no? Pero lo que tú dices es, al final uno lo que hace es adoptar un compromiso de inversión que uno va desembolsando durante unos años en lo que se llaman capital calls, ¿no? En este mundo se habla mucho en inglés y básicamente lo que significa es, oye, yo adopto un compromiso de una cantidad, pero no la doy el día 1. No tengo que soltarlo todo el primer año y los primeros que no estamos interesados en que esto nos lo den los inversores somos nosotros, porque nosotros tenemos que ir invirtiéndolo secuencialmente y especialmente en los últimos años del periodo de inversión son en los que ponemos más dinero, ¿no? Luego hablamos de por qué ponemos más dinero al final, ¿no? Pero en la práctica un inversor que comprometa un dinero con nosotros lo que hace es ir dándonos el dinero en plazos, por decirlo de alguna manera. Compromete una cantidad total y en nuestro caso siempre lo hemos hecho que en 4 años es cuando se nos da el dinero. Es decir, en 4 años, pero en 5 pagos, eso es lo que nos da el dinero, ¿no? 5 ejercicios. Eso, 5 ejercicios a contar desde el día 0, ¿no? Entonces, si alguien adopta un compromiso de inversión de 1.000.000 euros, lo que tiene que contar es que uno nos lo terminará dando durante 4 años, en el día 0 más 365, 4 veces, y luego 2 que se lo iremos devolviendo según vayamos vendiendo a las compañías, que era en línea de lo que decía Pablo, ¿no? Que al menos en nuestros fondos, si no recuerdo mal, es 21% 4 años, 21, 21, 21, 21, 16. ¿no? El primero 16 y luego los otros 4, 21. Eso, al revés. Exactamente. Justo. Oye, ¿le damos a la rentabilidad? Un segundito. Hablemos. Recuérdale que hable de la barba. Que Sí, pero ya no recuerdo ni cuál era la pregunta. Es alguien muy importante para este fondo y para esta gestora y no habla. Está aquí de locutor. Jaime, Hace preguntas. Cuéntanos Hace preguntas. qué son las una rentabilidad esperada para alguien que cuando alguien nos pregunta, bueno, ¿y qué puedo esperar de este fondo si la cosa va bien? ¿Qué es?
Sí, o sea, yo creo que es importante destacar un poco lo que decía Rola, que comentaba antes del activo en sí mismo, que por la nomenclatura, y es verdad, como decía Rola del Capital Call, suena mucho mejor en inglés que llamas al capital, igual que Venture Capital suena mucho mejor que Capital Riesgo, porque parece que tienes muchas posibilidades de perderlo todo. O sea, sí que es verdad que nosotros invertimos en un activo arriesgado, como son las compañías, y sabemos que la estadística es la que es y que hay muchas que se van a morir, pero también hacemos una gestión de riesgo, los gestores, y como fondo, que yo creo que es bastante eficaz y eficiente, y por eso consideramos que es muy raro y muy complicado que cualquiera de nuestros fondos, si hablamos obviamente de Canoar, pues vaya a dar un 0x y que den a partir de ese 8%, que es cuando a nosotros nos interesa. Entonces, nosotros, así como el floor está bastante capado, sí que es verdad que el upside puede ser muy grande, y bueno, hay fondos históricos y hay mucha estadística de Cambridge Associates, fondos en Estados Unidos de 10, 15x, y nosotros sí que creemos que cuando nosotros hablamos con nuestros inversores que podemos optar o que optamos si queremos dar un 3x, pero que el upside es mucho mayor, y eso se puede traducir en rentabilidades de tires del 15, 20%, 25%. De hecho, cada uno después entraremos en materia, pero está por ahí en tier brutal el 25%. Entonces, es eso lo que solemos prometer a los inversores, y por ahora podemos tocar madera, que por ahí van los tiros. Sí, prometemos, pero somos conservadores, ¿no? También lo que les decimos es, oye, esto es un tema de largo plazo, tiene buena pinta, pensamos que hay una oportunidad bestial, pero con todo esto tiene que formar parte de tu diversificación de activos, claro, en el cual esto es una de las cosas en las que estás invirtiendo, ¿no? A mí me gusta mucho cuando explico que es verdad que la comisión de éxito que tenemos es grande, pero para que la gente lo entienda, esa rentabilidad mínima que tiene que ocurrir para que nosotros nos llevemos la comisión de éxito, que es un 8% anual, eso significa que en esta vida de 10 años y teniendo en cuenta el calendario de desembolsos y de cobros, lo cual es un poco indeterminado a priori, lo que significa es que más o menos o multiplicamos tu dinero por una vez y media o 1,9, casi hasta 2. O sea, a partir del 2 es cuando empezamos a tener comisión de éxito, ¿no? O sea, tú el dinero que lo metes, hasta que no llega a 2, nosotros no vemos un euro de comisión de éxito, lo cual es una alineación de incentivos bastante interesante, lo cual me hace sentir cómodo, ¿no? Y eso sin tener en cuenta que, no lo hemos dicho, y es que en todos nuestros fondos nosotros ponemos una parte del fondo de los GPs, ¿no? De los gestores. El GP Commitment. Importante, muy relevante, que al final nos alinea aún más, ¿no? Sí, y que te hacen que los números no salen, ¿no? En aquel podcast que grabamos en su momento fuimos súper transparentes en lo que poníamos de dinero, y se repite en los distintos fondos, ¿no? Pero individualmente cada uno de nosotros poníamos el 1% del fondo, y desde luego nuestros salarios eran muy por debajo de lo que podíamos estar consiguiendo en otros sitios, porque estamos jugando aquí a ese 20% que dice Pablo, ¿no? Sin ese 20% pues estaríamos probablemente pidiendo otra cosa y a lo mejor no nos arriesgaríamos tanto, ¿no? Pero esos números en el fondo inicial, que luego han ido evolucionando, pasaban que a mí individualmente yo ponía $500,000 de euros neto. Habíamos puesto también una cantidad relevante para la constitución de la gestora, teníamos unos salarios bajitos, es decir, venimos aquí al 20%. Si no, en casa nos van a decir, pues muy bien, pero igual hubieses ganado más dinero en otro sitio, ¿no? En otro proyecto. Para ti el principio fue un hobby caro, ¿eh? Un hobby muy caro, sí. Bueno, pero va bien, ¿no? Nos va bien. ¿Queréis que pasemos a hablar de los éxitos de K1 o de la familia de fondos y tal? Ya que decías, Arrola, de va bien, ¿cómo va K1? Porque probablemente la gente que recuerde el podcast de 2019 hablábamos mucho de K1, que era muy pequeñita, era muy joven todavía, que tenía 3 años, pero ¿cómo van las cosas ahora? 8 años, me está tocando decirlo estos días, ¿no? Que estoy hablando con inversores que ya han invertido en K1, y también en gente que potencialmente puede invertir ahora en este fondo, ¿no? K1 invirtió en 27 compañías, ¿no? Era un fondo de 49,6 millones de euros, y como pinta hoy es que estamos en un 25,6%, creo que es de TIR bruta. Hemos devuelto el 30% del dinero, y el fondo vale cerca de 3 veces, 2,85 creo que es, algo así. ¿Qué es todo eso que estamos diciendo, no? Lo que estamos diciendo, devolver el dinero, evidentemente es ese momento que dice Pablo, que es al final del todo empiezas a devolver dinero, ¿no? Es un activo que, si empiezas a devolver pronto, salvo loterías que te pueden tocar, lo normal es que no sea algo significativo para el fondo, porque, oye, al principio, ¿qué pasa? Pues que hay muertes de compañías, hay compañías que vendes por muy poquito y no es significativo lo que le devuelves a un inversor. Imaginémonos que hemos invertido en una compañía, 1 millón de euros, nos han dado el 20% por esa compañía y la vendemos por 10 millones. Pues muy bien, ese 1 millón de euros nos han devuelto 2, le devolvemos esos 2 millones a nuestros inversores
inversores, pero que de un fondo de 50 no es significativo, ¿no? Nosotros queremos que esas compañías evolucionen más y se hagan más grandes. Sí, que yo creo que ahora mismo llevamos 8 exits, creo, del primer fondo, algo así. Algo así. Y no es significativo. Y el más alto es un 3X, creo. Sí, eso, y no es significativo. Algo, 3 Y según esas ventas pequeñas que hemos hecho, que por cierto hemos tenido suerte, y yo creo que algunos de vosotros habéis gestionado muy bien ventas intermedias de compañías que no salieron, ¿no? Porque cuando dices habéis recuperado algo de dinero, qué bien que hayáis multiplicado por X algunas inversiones, pues es verdad que por un lado se puede ver como un éxito, por otro lado se puede ver también como yo no vine a invertir en este tamaño de compañía porque esas compañías, a lo que venimos es a que pocas compañías sean las que te dan el retorno al fondo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy? Que de esas 27 compañías tenemos 3, que además podemos hablar de ellas, no hay ningún problema, que son Factorial, Exótica y Urbanitae, en las cuales invertimos en determinado momento, fuimos poniendo más dinero, luego seguro que vamos a hablar de esta parte porque es muy relevante, y hoy representan un porcentaje muy muy grande de la valoración del fondo, porque luego se te quedan esas compañías que hemos vendido por poquito, por supuesto compañías que se han muerto y compañías que están ahí en una situación intermedia que a día de hoy contamos con ellas, pero contamos poco con ellas para el retorno. Antes hablábamos de una cuarta compañía, oye, pues igual la vendemos, nos generará algo para nuestros inversores, pero nunca será súper significativo, ¿no? Dependemos de pocas compañías que nos den muchísimo dinero, ¿no? Y de eso podríamos compartir algún número de tickets que hemos metido y cuánto valen hoy, pero también tickets en los que hemos metido una cantidad y en la que tenemos un cero pelotero. Pero sí que hay un punto relevante y yo creo que sobre todo para startups que nos puedan escuchar, porque muchas veces, o sea, la estadística del sector es clara. O sea, sabemos que si el fondo va bien, hay 1, 2, 3 compañías que nos van a dar los retornos. Y muchas veces sí que los fundadores más jóvenes, que igual es la primera compañía que están montando, nos dicen, oye, eso quiere decir que si mi compañía va mal y tengo muchas posibilidades de que vaya mal, no me vas a prestar atención o te vas a despreocupar de mí. Yo creo que hay una cosa que pasa muchas veces y ahora que estamos en el año 8 nos damos cuenta. O sea, probablemente estos exits del 1X o de los 2X o el 3X que hemos hecho nos van a llevar más trabajo que los de las compañías más grandes, porque ahí pintamos menos y son mucho más grandes. Y después las compañías que están en ese bucket del medio nos dan mucho, o sea, no mucho más trabajo en el mal sentido de la palabra, pero le dedicamos muchos más esfuerzos que lo que podemos dedicarle a las compañías mucho más grandes. Que es algo a veces contraintuitivo, que nos dicen, oye, pues como yo voy a ser un 1X para ti, yo tengo muchas posibilidades, no me vas a prestar atención. Y nunca es así. Bueno, por lo menos en nuestro caso no es así. Y eso hila con lo que debe... O sea, aquí estamos contando cómo funciona un fondo y es relevante para que los potenciales inversores vean cómo funciona un fondo, pero también para que los potenciales emprendedores que nos pidan dinero también vean cómo funciona un fondo, ¿no? La clave de por qué K1 va tan bien no es solo por la suerte que nos hayan dejado invertir los fundadores de esas compañías, ¿no? También es porque en determinados momentos que tuvimos la posibilidad de robustecer nuestro capital, pusimos dinero a trabajar. Y eso es muy importante desde el funcionamiento del fondo. O sea, para compensar las muertes que tienes que poner más dinero bueno a trabajar encima de dinero bueno, pero también es muy relevante para los emprendedores. Los emprendedores tienen que saber que cuando un fondo te invierte, va a poner más dinero en las ganadoras, no va a poner nada en las compañías que cierren y no las va a salvar, pero también en las intermedias se tiene que pensar mucho si las apoya o no las apoya y en cuánto dinero, porque nuestro negocio es estresar más el retorno poniendo dinero en las ganadoras. Y eso creo que lo hemos hecho bien en K1, incluso en momentos complicados. Estamos súper orgullosos de haber apoyado a Pera de Exótica, por ejemplo, en el momento del COVID y demás, pero nos atrevimos ahí a robustecer el capital y eso es lo que a posteriori es más fácil ver, ¿no? Yo digo mucho una cosa últimamente y es que los inversores que se interesan por este activo, que invertimos en fases iniciales, nos ven mucho como identificadores de oportunidades y no como gestores de dinero ante el haber identificado alguna oportunidad. Nos ven mucho como visionario, ¿no? Vieron esta compañía al principio y la realidad es que es verdad que tenemos que hacer el caso en cada vez que invertimos de en qué compañías invertimos y de por qué invertimos en esa gente y cuál es el mercado objetivo, un montón de cosas, pero la realidad es que muchas mueren y la clave está más en ese momento intermedio en el que pongo más dinero a trabajar, ¿no? Por ponerlo esto en números, que a mí me parece muy importante que esto quede claro, o sea, al final nosotros vamos a tener, como decía Jaime, ¿no? Muchas compañías que no salgan o que nos den una vez lo invertido, ahí que consigamos salvarla. Pero la realidad es que nos la vamos a jugar todo en 2 o 3 compañías, que hay fondos que tienen todo el éxito por una sola compañía. O sea que todo lo que esté por encima de una compañía, un éxito, es estupendo. ¿Qué pasa? Que claro, tú puedes invertir en una compañía a lo mejor $500,000 la primera vez que inviertes y en las rondas
consecuentes después, a lo mejor acabas invirtiendo hasta 6 o 7, ¿no? Entonces, ¿el primer ticket es importante? Sí, muy importante, ¿no? Y de hecho, ahora sí que podemos hablar de los números de Factorial, porque puede ser un buen ejemplo, pero es casi más relevante para el retorno del fondo los 5 o 7 millones que vas a meter detrás de esa compañía que es un éxito, ¿no? Y no meter esos 5 o 7 millones en otra compañía que a lo mejor no. Y ahora cuando un caballo ya ha ganado la carrera, siempre es muy fácil decir qué buena pinta tenía. Sí, en ese momento tienes 3 o 4 opciones que pintan muy bien, ¿no? Y hay veces que tienes que decidir porque el coste de oportunidad tuyo es muy alto, porque no puedes meterle 7 millones a todas, ¿no? Grande, hay una escala de grises enorme, ¿no? En Factorial, por ejemplo, tú tienes los números frescos también, pero en Factorial, por ejemplo, metimos al primer ticket 700.000, ¿no? Si no recuerdo mal. Que y hemos terminado metiendo cerca de 5 millones, ¿no? 5 millones y el primer ticket ahora representa casi el fondo entero, ¿no? O sea, si vendiésemos las acciones que compramos ese día, al precio actual... de los 700.000 euros, a lo mejor tendríamos 40 millones. 40 millones. Una cantidad así. Y de o sea, es un retorno de ese primer dinero de unas 60 veces, 50 y pico veces. Exacto. Y de todo lo que hemos metido después, pues más o menos tiene el mismo valor, ¿no? Una cosa así. El otro día lo veíamos, son 14 veces, ¿no? El dinero que hemos metido de lo que representa hoy son 14 el veces. blended, ¿no? El blended de los dos, de todo lo demás, exacto. Sí. Justo, ¿no? Entonces, y Factorial es bueno, pues es uno de los campeones de K1 y es súper relevante para nosotros y lo suyo es eso. Pero fíjate que una de las cosas que estoy diciendo mucho últimamente es que yo creo que también ha sido relevante nuestra aproximación distinta a los modelos que necesitaban mucha financiación. Y parte creo que ha sido consciente, parte creo que también ha sido suerte como consecuencia de las compañías en las que invertimos, ¿no? Tenemos 3 compañías que son muy distintas en su historia de haber necesitado más o menos recursos. Factorial pues sale por todos los lados, que levanta muchísimo dinero, lo que tú quieras, inversores maravillosos, pero tenemos desde ahí a una situación intermedia como la de Exótica o a una situación como Urbanitae, en la cual tenemos un porcentaje relevante de la compañía, cercano al 15%, pero que es que no ha pedido dinero casi nunca porque gana dinero, ¿no? Y yo creo que eso también es una de las cosas que por suerte o por consciencia, por las dos cosas, hemos hecho bien. Hemos huido de crear un portfolio que solo tuviese el driver de las rondas. Hemos creído que era relevante coger un porcentaje interesante al principio y éramos súper conscientes que en la medida de lo posible lo teníamos que defender. Y yo hoy digo como broma que no está muy claro cuál de las 3 nos puede devolver más dinero, porque en Urbanitae o en Exótica tenemos porcentajes cercanos al 15% y en Factorial tenemos mucho menos, y a lo mejor no tienes que vender algo por muchos billones para poder tener un retorno mayor para el fondo que lo que te daría en la típica compañía unicornio, ¿no? Entonces, bueno, veremos, pero sí que tenemos ese balance del portfolio hecho bastante bien, y yo creo que es otro de los éxitos, o por lo menos el momento en el que estamos ahora, ¿no? De cada uno. Factorial no hace... Factorial. Urbanitae no hace ruido, pero gana dinero. Sí, eso está bien en titular. Bueno, es que y patrocina el fantasma de la ópera. Yo escuché una vez de un LP nuestro que nos quiere mucho, que no digo su nombre, pero que no hace falta, que le dijeron una vez en Barcelona, es que cada uno no va a devolver el dinero. Y yo pensé, joder, qué agresividad a la hora desde fuera de poder decir eso, ¿no? Y a lo mejor era porque en esos momentos algunas de nuestras compañías ni siquiera levantaban dinero, y a lo mejor alguien desde fuera lo vería y diría, ¿y qué es eso Urbanitae? Pues una mierda. Pues no, Urbanitae se ha demostrado que a pesar de no pedirnos dinero, es una compañía que genera... solo hemos puesto dinero 2 veces. Dos veces. Y de hecho... Y están en break-even ya, o sea, no nos van a pedir más, ¿no? Y de hecho, la segunda vez fue casi más por un acuerdo estratégico en el que llevaban, en el que querían hacer, que no por el dinero que necesitaban, ¿no? Y ganan dinero y crecen sin necesidad de rondas, ¿no? Y eso ha sido una suerte, pero también gracias, evidentemente, al mérito de ellos, ¿no? De Diego y de Eduardo. Porque para acabar con esta parte de follow-on, Pablo, al final, en K1, por ejemplo, ¿cuánto dedicamos a portfolio building y cuánto a follow-on? ¿En porcentajes? Yo creo que era 35 portfolio building. Sí, un poquito menos, o sea, un poquito más de 1/3 del fondo va. Nosotros históricamente lo hacemos entre el 35 y yo creo que el máximo ha sido 38-39% del fondo va para construir el portfolio. Para esas 27 compañías que decía Iñaki en K1, en K2 fueron 35, si no recuerdo mal, o 36. Y el restante, o sea, más de un 60% para follow-ons.
para rondas de acompañamiento, o sea, rondas que haces, continúas invirtiendo en las compañías en las que invertiste en ese fondo. Y que, por acabar con la parte de follow-on, que yo creo que hay otro punto relevante también desde el punto de vista de las compañías, porque claro, cuando hablamos con las compañías siempre decimos invertimos de tanto a tanto y podemos hacer follow-on hasta X por compañía a lo largo de la vida del fondo. Y claro, a nosotros nos ha pasado en alguna situación que las compañías asumen que tenemos esa capacidad de follow-on y que lo vamos a repartir de forma equitativa entre todas. Entonces que cuentan con ese follow-on y después pueden ocurrir sorpresas desagradables, por desgracia, de que, como decís, ese follow-on no lo podemos invertir en esas compañías y tiene que ir a las buenas. Entonces, a las buenas no, a las que mejor retorno creemos que pueden dar a futuro. Y que son decisiones muy complicadas internamente, que nos tomamos en cuanto al análisis prácticamente como si fuese una inversión de cero. Obviamente tenemos una ventaja informativa por haber estado en esa compañía desde el primer momento, pero que tener ese follow-on no quiere decir que lo podamos repartir entre todas. Los que mejor lo pueden decir son nuestros emprendedores, que hacemos algunos para bien y otros para mal. Sí, pero en las rondas de acompañamiento lo que sí viven todos es el proceso de análisis otra vez. Que hacemos el proceso de análisis otra vez como si fuese la primera vez que les conociéramos. Y vuelven a venir a pochear. Y vuelven a contar al comité de inversiones a contárnoslo a todos para que no, yo que sé, una compañía que lleve Iñaki, porque cuando estás cerca de las compañías es muy fácil enamorarte de ellos, de lo que quieren hacer, de lo que están consiguiendo, ¿no? Pero entonces vuelve todo siempre a contárnoslo a todo el mundo todo y decidimos como comité, ¿no? Como grupo, como si fuese una inversión absolutamente nueva, ¿no? Y son decisiones difíciles porque en las blancas o en las negras es muy fácil, ¿no? Claro. Y a veces son decisiones tristes y duras, obviamente, pero el problema es la amplia gama de grises, ¿no? Que muchas veces no, sobre todo en los momentos iniciales del fondo, ¿no? Cuando empiezan a ocurrir cosas, aún no tienes construido el portfolio entero y esta compañía a lo mejor necesita hacer una ronda y están haciendo las cosas suficientemente bien para que te lo plantees, pero no quizá tanto como para que sea muy fácil, ¿no? Sin decir los nombres, también nos hemos equivocado en ese momento intermedio, ¿no? Porque también estamos para decir las cosas que hemos hecho mal, ¿no? Había como 5 o 6 compañías que éramos las que pensaban que estaban en ese grupo intermedio que había que ponerles más dinero. Claro. De esas 5 o 6, 3 son claramente las 3 que hemos mencionado, que son las ganadoras. Tenemos otra compañía que igual nos da una cantidad intermedia, pero que no parece que vaya a llegar tan lejos como esas 3 ganadoras. Y hay 2 en las que pusimos dinero relevante y se murieron. Y a pesar de todo eso, el fondo tiene buenísima pinta, pero es verdad que también ese momento, por su dificultad, también nos hemos equivocado ahí, ¿no? Hay cosas que... Y en otras hemos acertado también. Sí, en las 3. O sea, claramente en las 3 hemos acertado un montón, en las 4. Lo que es verdad es que hay incluso este fondo tan bueno es a pesar de errores intermedios que hayamos podido tener de haber apoyado en un momento intermedio, no con tanto dinero como con Factorial y con Exótica, pero sí con 2 o 3 millones de euros que hayamos puesto a compañías que hoy están muertas. Sí, pero estoy pensando incluso, por ejemplo, con un caso que se puede decir abiertamente porque lo ha dicho, de Transparent con Pierre, que igual que Factorial con todo lo de COVID, pues estuvieron muy apretados y estaban cerrando una ronda que se cayó por todo eso y tuvimos que hacer ahí una ronda puente, ya no recuerdo las cantidades, no eran cantidades, bueno, casi $1 millón o de dólares yo creo que fue. Y la compañía un año después se acabó vendiendo y se acabó vendiendo bien. Sí. Y si no hay esa ronda puente, y la decisión no fue para nada fácil, pero no se hubiese vendido. Hubiese cerrado, seguro. Nos pasó parecido en Frontity también. También en Frontity, sí. Pero sí, hay cosas, yo estaba pensando que hay cosas que intentamos que ocurran en nuestras rondas para validar la decisión de volver a invertir en nuestras compañías, ¿no? Como es, por ejemplo, hacer una ronda con un inversor internacional, conseguir que un inversor internacional invierta en nuestras compañías, lo cual es una validación, pero luego además te aumenta el upside, ¿no? Porque ese inversor te va a empujar a su network, te va a empujar en sus mercados, te va a hacer que la compañía, probablemente ayudar a la compañía a que crezca más. Y eso lo solemos valorar muy positivamente, ¿verdad? Es verdad que las decisiones donde tenemos que tomar la decisión nosotros solos y hacer la ronda por la compañía siendo la última opción y tal... Son más complicadas. Son más complicadas, exactamente. Oye, ¿y qué es Cafán hoy en día? Porque hemos hablado... O sea, estamos hablando mucho de K1, de lo que ocurrió cuando empezamos hace 7 años. Hace prácticamente, yo creo que un par de años, contigo, con Iñaki y con Karina, grabamos un podcast y hablamos un poco de Leadwin, de cómo había evolucionado todo esto. Pero ¿dónde estamos hoy en día? Para la gente que... Porque esto ha cambiado mucho. Los 2 últimos años ha cambiado mucho esto. Sí, al final lo que empezamos siendo era un fondo de seed de 50 millones que nació en el 2016, que todos estábamos por aquí, desde una gestora que se creó en el año 2015, ¿no? Al principio no teníamos claro qué es lo que íbamos a hacer, pero es verdad que si aceleramos a día de hoy, lo que tenemos es una gestora que tiene
3 vehículos que funcionan en paralelo de distintos tamaños y que invierten en distintas fases en startups. La propuesta de valor para el emprendedor quizá no hay que enredarla mucho, decir, no, es que tengo 3 fondos y cada uno tal. Lo que yo siempre digo es que según el momento del emprendedor, desde 100.000 euros que nos pueda pedir a nosotros hasta 15 millones, pues tenemos distintos vehículos para poder invertirle, ¿no? Y lo que también nos metimos en su momento era en un mundo distinto, que es el mundo del fondo de fondos, ¿no? Tenemos con Bankinter una estrategia de invertir en venture capital americano, principalmente, un fondo de fondos que forma parte de la estrategia de ilíquidos de Bankinter y que lo que nos permite también es uno, aprender de buenos gestores, 2, aprender también de tendencias, ¿no? Saber en qué cosas se está invirtiendo en otros sitios, y 3, también tener buenas relaciones para las compañías de nuestro portfolio, ¿no? Todas esas cosas juntas lo que nos han hecho es que hemos pasado a ser una gestora ya grandecita, gestionamos unos 500 millones de euros, con distintas estrategias, que hemos crecido mucho en gente. ¿Cuántos somos hoy en día? Pues nunca lo sé, 22, 23 somos. 22 creo ahora mismo, pero el 1 de diciembre se incorpora otra persona. Bueno, pues estáis los dos razones. Yo siempre digo que igual hasta 25, no sé cuántos somos, porque depende de... Contando los perros somos 25. Hay 2 perros, es verdad. Esto es buena. Y al final todo el mundo tiene que tener una visión, ¿no? Nuestra visión es que dentro de unos años seamos capaces de decirle a un emprendedor que venga en distintos momentos, oye, dime en qué momento estás, dime qué instrumento de financiación quieres, porque nos terminaremos metiendo probablemente en algún momento en la deuda, y a ver si te puedo ayudar con las distintas personas que estemos aquí de los distintos equipos, ¿no? Y estamos contentos donde estamos, y yo creo que una de las cosas que nos pasa es que además nos lo pasamos bien, ¿no? Currando y... No currando. Currando. Y dentro de un negocio muy difícil, y que somos mucha gente muy diversa, ¿no? Que eso tiene evidentemente lo difícil de encontrar encaje cada uno, lo bueno que cuando funciona, pues funciona bien y lo pasamos bien y aprendemos unos de otros. ¿Y hay sinergias entre los fondos, Pablo? Sí, hay bastante, ¿no? O sea, digamos que el más obvio y el que es más fácil de entender es el que comentaba Iñaki, ¿no? El fondo de fondos que tenemos ha invertido como en unos 35, 40 fondos. Ese no lo sé porque no lo llevo yo. 38 creo que era. 38 fondos de Norte Europa y Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, que, como todos sabemos, las cosas en Estados Unidos en el mundo de la tecnología ocurren antes, ¿no? Entonces, digamos que podemos ver lo que están haciendo fondos de primera mano, a qué valoraciones están entrando, qué están pagando, qué no están haciendo, qué están esquivando, qué decisiones de follow-on toman y cuáles no. Y con todos los números, ¿no? Porque igual que nosotros reportamos con absoluta transparencia a nuestros inversores, pues ellos también lo hacen en mayor o menor medida, y por lo tanto podemos ver cómo están funcionando de bien, ¿no? Eso nos permite tomar decisiones o tener información un poquito privilegiada a la hora de tomar decisiones por aquí, ¿no? Porque normalmente las cosas que ocurren por allí acaban ocurriendo por aquí un par de años después, o depende del sector o el modelo, un poquito antes o después. También nos permite, dentro de los fondos Pre-Seed, Seed y de Growth, tener ciertas, digamos, ventajas a la hora de saber, por ejemplo, una compañía que el fondo de Growth se está analizando en entrar, que a lo mejor ya factura, yo qué sé, un par de millones al año, una cosa así, pues a lo mejor esa compañía la hemos visto desde el fondo de Seed y desde el fondo de Pre-Seed, y la llevamos siguiendo, yo qué sé, 2 o 3 años, y sabemos perfectamente lo que dijeron que iban a hacer, lo que han conseguido, lo que no, lo cual es una que información. Era algo que al principio no podíamos hacer. Sabíamos que no si la perdíamos, la perdíamos. Exactamente. Entonces ahora hay, bueno, digamos que nos permite tomar también las decisiones con un poquito más de calma, ¿no? Porque si tú dices, este equipo tiene muy buena pinta, pero no sé, tomar la decisión de pasar y dejarla ir está muy bien, porque te permite, quizá tienes oportunidad después de invertir un año después o 2 o 3 años después, ¿no? Cosa que si solo tuviéramos el fondo más pequeñito, pues claro, es ahora o nunca, y al final eso, el que intentamos combatir mucho lo que los americanos llaman el FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out, es que si lo dejo ir y ya no vuelve, pues a lo mejor he perdido el caballo ganador de este año, ¿no? Tal cual. Y eso nos da inteligencia sobre compañías para conocerlas en distintos momentos, pero pensamos en cada inversor de cada fondo individualmente, ¿no? Hemos subido muchísimo de los conflictos de interés. Esto fácilmente es el mal pensado, dice, no, pues con esta no invierto, pero invierto con el siguiente, y entonces una le compra la participación a otro, pero con eso nos pasamos y somos un poco agresivos de pensar individualmente en cada uno y de que la estrategia tiene que funcionar, ¿no? A mí me da esta información, esta compañía, de que ahora no me interesa, puede que me interese conocerla para el futuro, pero porque
per se hoy para ese fondo es un riesgo o es un lo que sea y no merece la pena, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que sí que hemos hecho siempre desde el primer momento y que esta mañana un inversor institucional me lo decía. Hemos sido muy transparentes y contando las cosas buenas y las cosas malas y desde luego hemos evitado los conflictos de interés que lamentablemente son fácil que te surjan, ¿no? Y no queremos eso, ¿no? ¿Quieres contar de K3 un poquito? Lo que Pero, hablando antes de transparencia, iba a decir una cosa que, aparte, como estaba pensando si era público o no, porque tampoco sabía si lo podíamos contar, pero en estos ejercicios de transparencia que dice Rola, hace poco tuvimos la situación de Fuel, que es una compañía del portfolio de K2, y Factorial es una compañía del portfolio de K1, bueno, y también de Leadwin, y Factorial ha acabado comprando Fuel. Y claro, cuando nosotros que comunicamos, hoy se lo contaba un potencial LP y me decía, pero ¿cómo es esto de que comunicáis todos los meses? Y le dije, sí, hacemos 4 informes trimestrales y todos los meses. O sea, que comunicamos muchas veces de más. Y en el último informe trimestral, cuando le contábamos a los LPs estos, en la llamada posterior, dejamos muy claro, y es la verdad, de que para nada participamos en ese proceso y ha sido pues casualidades del destino que uno ha comprado al otro, al final beneficia a ambos, pero no hemos participado para nada en ese tipo de cosas. Exacto. Y has pasado muy rápido por un punto que a mí me parece relevante también para que la gente pueda entender qué esperar si invierte en un fondo como K-Fund 3, por ejemplo, que es, o sea, una vez al trimestre tienes un report de 50, 60... Una vez al mes, déjale que primero se curra un email mensual. Bueno, estaba yendo de... Una vez al mes hay tamaño algo. a tal. Una vez al mes hay algo. Jaime hace algo. Una vez al mes, vamos a empezar por lo que hace Jaime. Una vez al mes hay un correo con los updates de cada fondo. De las compañías, ¿no? O sea, tú como inversor de un fondo vas a recibir un correo con las cosas más relevantes, que suelen ser 3, 4 cosas que están ocurriendo en distintas compañías. Sí, ¿no? sí, sí. Una vez al trimestre tienes un informe, que sí que es más extenso y elaborado, unas 50, 60 páginas, sobre todas las compañías del portfolio, cómo va el fondo en conjunto, individualmente, todo. Que además sigue acompañado de una llamadita 2 semanas después o 3, ¿no? Algo así. Para que todos los inversores juntos... Para explicarlo, solucionar dudas y presentar a compañías de portfolio, que eso a la gente le gusta mucho porque hay mucha gente que invierte en este tipo de activo porque es atractivo, por 400 cosas, pero además hay gente que quiere estar cerca de las compañías de nuestro portfolio por aprender, por potencialmente hacer negocio con esas compañías. O sea, hay una aproximación grande de mucha gente que lo ve también como algo más que el retorno financiero, ¿no? Justo. Y eso ocurre trimestralmente, siempre después de un informe trimestral para que todo el mundo pueda empaparse bien de lo que está ocurriendo y preguntar cualquier duda que tengan. Y una vez al año hacemos un evento, coincide con la aprobación de las cuentas de los fondos, con la auditoría, con todo, pues es mayo, junio, ¿no? ¿Es en junio? En verano, sí. Donde hacemos un evento y juntamos a todo el mundo, que es verdad que este año lo hemos vuelto a hacer, por el COVID hubo un par de años que no lo hicimos, pero que suele ser un buen momento también para que todo el mundo se junte y se acerquen un poquito. Con 80 compañías en el portfolio ya empieza a resultar complicado, pero lo hacemos. Empieza a ser un desafío, sí. Y que es interesante también para poner personalmente en contacto a inversores con compañías participadas, porque a veces los inversores también pueden ayudar a las compañías participadas. De hecho, eso es una de las cosas que nos pasa. Hemos tenido la suerte que en distintos fondos nos han acudido como inversores corporaciones o entidades que pueden ayudar a las compañías o inversores individuales que pueden ayudar a las compañías, y el ponerlas en contacto tanto en las reuniones trimestrales como en la anual, pues a las compañías les puede venir bien y es un gusto ver que en parte intentamos aportar ese valor que los inversores dicen que aportan, pero que es tan difícil aportarlo. Y en esta, yo creo que has pasado por ese tema, antes de abrir los dos últimos a Rola, has pasado de puntillas. Una de las cosas que también ha cambiado con respecto a lo que contamos la última vez, que era todo un discurso muy invertimos en España, ahora ya no solo invertimos en España. ¿Por qué no cuentas tú de eso un poquito, Pablo? Te cuenta poco, ¿eh? Venga, cuéntalo tú, esto tú lo... Sí, a ver, sin problema. Estas cosas son fáciles de contar. O sea, con K1 y con K2 lo que hacíamos principalmente, yo creo que ya lo contamos en el primer podcast, invertíamos principalmente en España, en startups españolas, y ahí ya entra otro debate de qué es exactamente una startup española, pero compañías que tuviesen una presencia significativa en España. Y una de las cosas que ha cambiado, pues un giro de 180 grados, y que es la evolución de K en los últimos 2 años, sobre todo con la entrada de Leadwin del fondo de Series A o de Series A y B, y ahora con la evolución de K3, K-Founders y demás, es abrimos fronteras. Entonces ya no solo invertimos en España, sino que también pasamos a invertir en el sur de Europa, que para nosotros es principalmente pues España, Portugal, y probablemente intentaremos hacer alguna cosita en Italia, y también Latinoamérica. Y por eso lo que decía Rola, que hoy en día somos 23, yo creo que cuando hicimos el anterior podcast igual éramos 10, yo creo, o 12,
Y hoy en día pues no solo estamos en Madrid, sino que estamos pues también tenemos gente en Lisboa, tenemos gente en Sao Paulo para cubrir Latinoamérica y el sur de Europa, y eso pues nos ayuda mucho a abrir un poco, abrirnos de miras y buscar también cosas fuera que antes no hacíamos. Y que es una duda que tienen muchos inversores ahora, ¿no? Que es, pero entonces, ¿qué sois? ¿Sois un fondo que solo invierte en España? ¿Sois un fondo? Entonces, hilándolo con K3, lo que somos hoy es un fondo que somos conscientes que tiene un peso importante en compañías más de la península ibérica, porque también hacemos cosas en Portugal, que hay un caso muy claro para defender que esas compañías tienen sentido seguir invirtiendo en ellas, aparte de que estemos más cerca nosotros, pero que tanto por colaboración con otros fondos que nos dicen de cómo invertir, como porque estamos abriendo otras oficinas en otros sitios, pues empezamos a tener exposición a otros sitios y también un nombre que nos permite hacer esto, ¿no? Esto al principio, claro. Pues, hoy el día uno que tú abres, pues ¿qué es esto de Cafán? ¿No? Pues Cafán no es nada, ¿no? Pero con los años, especialmente gracias a el buen hacer de nuestros emprendedores, que son de los que terminamos fardando diciendo, mira, tuve la suerte de invertir en esta compañía, pero tú me conoces justo por esa compañía, al final hace que a día de hoy, defendiendo el caso de por qué invertir también en España, que hay un ángulo bueno, estamos invirtiendo en muchos más sitios, ¿no? De hecho, una de las compañías del portfolio de K2 que mejor performance está teniendo en el corto plazo en los últimos meses es TLDB, que son alemanes. Sí. Sí. Oye, pues por dar el salto al penúltimo punto que queríamos tocar hoy, ¿por qué, o sea, para los LPs que nos puedan estar escuchando, ¿por qué invertir en alternativos y por qué en España? ¿Quieres darle tú, Pablo? Esto, Eduardo Navarro nos hizo un favor el otro día porque medio habló de por qué invertir en alternativos, pero por dar nuestra versión. Sí, a ver, o sea, digamos que hay muchas razones, ¿no? Si quieres empezar por la más, no sé, filosófica, es el venture capital, ya no inversión alternativa, ¿no? Pero el venture capital dentro de inversión alternativa tiene una importancia mayúscula en términos de innovación, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no ocurrirían si no hubiese innovación y la innovación se ha demostrado en los últimos 40 años y esto... Los pioneros fueron los americanos. Y de generación de empleo, riqueza, etcétera, etcétera. Han sido capaces de demostrar que la mejor manera de innovar es a través de pequeños equipos, ¿no? Equipos de comandos, por llamarlo de alguna manera, que intentan solucionar cosas o problemas de maneras distintas, ¿no? Esto dentro de una corporación es mucho más difícil de que ocurra. Hay corporaciones que lo hacen, pero en general es más difícil de que ocurra. Había una estadística por ahí que no sé si era que el 80% del Nasdaq había... No, el 80% del S&P, o creo que no sé si del S&P o del Nasdaq había levantado capital riesgo. Ah, sí. No, y si ves la edad media de las compañías del S&P 500 de los últimos 60 años, que la edad media móvil, ¿no? De Comtal ha ido bajando desde los 60, 70 años hasta ahora que creo que tiene está en 11 o una cosa así, ¿no? Entonces, esa es la relación más filosófica, ¿no? Yendo un poco más a una manera un poco más financiera, no deja de ser un activo distinto, que eso siempre está bien a la hora de diversificar. Es verdad que bueno, pues tienes que tener una política de diversificación adecuada en base a tu política de riesgos y a lo que a ti te haga sentir cómodo. Y una cosa que tiene buena el Venture Capital, en concreto, es que antes lo ha dejado caer Iñaki, es que no tiene el upside limitado, ¿no? O sea, el múltiplo que tú puedes obtener de una inversión en Venture Capital, en el fondo no está limitado. O sea, porque una compañía... Factorial, pues bueno, salió en prensa que no, que había llegado a los 1.000 millones de valoración. Pero ¿cuántas empresas hay en el mundo que hayan llegado tecnológicas a valoraciones mucho mayores de 1.000 millones, ¿no? Entonces, ¿y cuánto cambia, ¿no? O el fondo que hablabas tú antes que invirtió en Spotify y devolvió 13 veces, ¿no? Creo que decíais. 13 veces el dinero invertido, es una barbaridad, ¿no? Entonces, a nivel de activos, es verdad que a lo mejor las tires que aspiramos a tener entre el 15 y el 25% para sentirnos cómodos y sentir que hemos cumplido con nuestros inversores son estupendas. En este lado del mundo hay pocas cosas que lleguen a eso, pero en otros lados del mundo como Latinoamérica, pues las letras del Estado pueden estar en cosas parecidas. Es cierto que esa TIR se puede disparar también en caso extremo, ¿no? Lo cual es siempre interesante, ¿no? Y si bien a lo mejor comprándote una casa, pues eso no ocurre, ¿no? O entrando en renta variable es muy difícil que eso ocurra, ¿no? No sé si me dejo alguna. No, yo creo que no. Hay una cosa que es la iliquidez del activo, ¿no? Hay gente que, antes decíamos, ¿no?
¿Existe un riesgo enorme de perder dinero? Bueno, existe riesgo como en cualquier lado, pero de perder muchísimo. No es tanto del porcentaje pierdes, sino que a este activo a veces le pides un poco más de rentabilidad por la liquidez del mismo, ¿no? Es decir, el que invierta en este activo tiene que ser consciente que va desembolsando el dinero durante unos años, pero tarda en recuperarlo, ¿no? Y tarda en tener ese retorno, ¿no? Entonces, quizá por eso es por lo que a los inversores, si les encaja nuestra propuesta, a veces buscan una rentabilidad adicional para compensar esa iliquidez, que a la vez a algunos gestores les viene bien porque no tiene una volatilidad enorme, ¿no? Porque esto es una famosa curva J, pero no tiene unos grandes picos y valles, una vez que, a pesar de que el portfolio vaya evolucionando de determinada manera, las startups no cambian de precio todos los días, ¿no? No, y de hecho, en línea con lo que dices, o sea, para que la gente lo entienda, tú en este tipo de activo tienes que tener un porcentaje bajo de tu patrimonio, ¿no? A menos que seas, bueno, muy consciente de lo que es este activo, porque te dediques a ser emprendedor o hayas montado o lo que sea, o nosotros que somos, claro, no dejamos de estar un poco chalados y tenemos gran parte de nuestro patrimonio en esto, tú deberías tener una parte, pues eso, en renta fija, en renta variable y dentro de la inversión alternativa que comentaba Eduardo, que hay muchas cosas, un trozo a venture capital, ¿no? Y si puedes, dentro de la parte del venture capital, diversificar entre varios fondos dentro de una gestora y, joder, si ya puedes, si es perfecto, varios fondos distintos, ¿no? Para tener, digamos, que un proxy de lo que tú creas que son los mejores gestores dentro de ese tipo de activo, ¿no? E invertir a través de Crescenta también. E invertir a través de Crescenta. O .es, ya no sé qué es. No, pero relacionado con lo de retornos y tardar, y lo de esperar que decías ahora, Rola, y volviendo a lo que comentábamos antes de Creando, yo me acuerdo que Staffan, cuando contó lo de los retornos del fondo de Spotify, decía, habían hecho el ejercicio mirando hacia atrás porque hablábamos de, oye, ¿cuándo vender las participaciones, no las compañías? ¿Esperar hasta el final o no? Y Staffan decía que ese fondo que estaban cerrando ahora de 13 veces y que había tardado 17 años, si hubiesen vendido, cuando entiendo que la mayoría del PIS le pedían vender las participaciones o cuando se cerraba el fondo, hubiese sido un 3X o un 13X. Me acuerdo que lo comentaba él. 3X o un 13X. Sí, sí. Y encima, es que si lo piensas, ahora Spotify es lo que es y todo el mundo lo ve muy claro, pero durante esos 17 años, incluso ya Spotify teniendo éxitos que a lo mejor podían haber sacado tal, no dejaba de ser una pequeña empresa intentando competir con las productoras musicales, o sea, con toda la presión que debían de tener encima, ¿no? Sí, hay una serie para eso, ¿no? Para verla. Está bastante bien. Está bien. Es de Netflix era, yo creo, ¿no? No sé dónde la vimos, pero está bien. Está bien. Arrola, ¿y por qué España? Porque España, pues mira, de hecho hay inversores que dicen, "Buah, es que no me interesa porque de España no salen buenas oportunidades", ¿no? ¿Y por qué España? Porque lo que defendemos mucho nosotros es, cuando empezamos en 2015 era más obvio todavía, pero seguimos pensando que hay una oportunidad bestial, es porque la innovación en España no pensamos que sea peor que en otros lados, porque tenemos la suerte de poder invertir a unos precios mejores. Uno de los motivos es porque los emprendedores son más conscientes del dinero que se están gastando, ¿no? Hay gente que ahora puede estar preocupada de por qué España y por qué este activo, ¿no? La respuesta es el emprendedor español, o porque no tiene muchas alternativas de financiación, o porque es más consciente del dinero, o por el momento actual, o por lo que sea, nos está pidiendo una cantidad de dinero menor ahora, lo que significa que para un fondo del tamaño de K3, que es el que estamos ahora levantando el dinero, somos más capaces de coger un porcentaje importante a un precio menor. Eso significa que ese mismo emprendedor, si hoy lo estuviese pidiendo en Londres o si lo estuviese pidiendo en París, como consecuencia a veces de más opciones de financiación, y también porque hay veces que se gastan más también por donde están, porque los empleados que tienen allí les cuesta mucho más dinero, y nosotros defendemos que aquí hay mismo talento que no cuesta tan caro por como cuesta vivir en esas ciudades. Al final el impacto es que como fondo necesitas un fondo más grande para conseguir el mismo porcentaje en esas compañías y para que tenga un impacto en tu rentabilidad, ¿no? Y de hecho eso es una cosa que hoy pasa más todavía, ¿no? No es solo porque España, sino porque este momento actual, ¿no? Como está más frío, pues la gente también es más consciente, ¿no? Y de hecho, y otra de las cosas que pasa también en el momento actual es que defendemos que la añada actual puede ser espectacular, no solo por lo que estamos diciendo, sino porque sí es verdad que tenemos por delante una nueva oleada de innovación, en la línea de lo que decía Pablo, con todo lo que viene con la inteligencia artificial y muchísimas cosas nuevas que están apareciendo. Pues si de verdad cambia Internet, pensamos que tenemos la oportunidad de financiar muy al principio compañías que dentro de
los años que sea, 10, 17, en el caso de fondos larguísimos, nos permitiese recuperar muchísimo dinero individualmente, porque ellas serán las que liderarán esa disrupción, ¿no? Entonces, pero cuéntanoslo tú. Está en buen momento que hasta se puede invertir en Sam Altman hoy. Sí. Hoy justo. Hoy justo. Sí. Oye, y por acabar, el tema que la gente probablemente que nos ha escuchado y que nos sigue un poquito habrá visto en prensa que ha salido en los últimos días, en las 2 últimas semanas, mucho de K3. ¿Qué es esto de K3, Pablo? K3 es el fondo que estamos levantando ahora mismo, que es un fondo que va a ser para invertir en etapas seed, tickets entre 300.000 y 2 millones de euros por compañía. K1, no sé cuántas compañías acabaremos invirtiendo desde K3, ¿no? Pero en K1 fueron 27 o 28, K2, K2 hay 35, K-Founders, 36. Entonces, sí, depende ya de cómo se contabilice. Pero más o menos son eso, entre 20 y 30 compañías. Perdón, entre 25 y 35 compañías serán. Y bueno, y la idea es que hagamos el levantamiento que levantemos los fondos pues de aquí a unos meses, ¿no? Y empezamos a invertir cuanto antes, ¿no? Y una cosa relevante es que hemos hablado antes que estamos pudiendo invertir en más países, pero no vamos a cambiar de tamaño, no vamos a cambiar de tipo de inversión, no vamos a cambiar de aproximación al software. Es decir, que lo que estamos pensando es, oye, si lo estamos haciendo bien, ¿por qué no seguir haciéndolo bien? Cuando especialmente pensamos que hay una oportunidad mayor todavía de la que puede haber en distintos momentos, por lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, al final será un fondo nuestro fondo 1 fueron 50 millones, nuestro fondo 2 fueron 67, casi 70, y nuestro fondo 3 va a ser del mismo tamaño que el fondo 2, es decir, va a ser de 70 millones. Y en el momento en el que estamos ahora es hablando con inversores, que si alguien nos escucha, encantadísimos de poder hacerlo, y ya puestos a decirlo, hemos creado hasta un email para eso, que es k3@kfund.vc, y lo que estamos haciendo es percibir esas primeras muestras de interés, y estamos un poco abrumados por ese buen interés por varios motivos, ¿no? El primero, creemos que porque la gente es consciente de que estamos en un gran momento para invertir en startups. El segundo es porque lo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, y el tercero es porque no estamos tampoco levantando un fondo enorme, ¿no? Son 70 millones, ya hemos levantado fondos más grandes. Y por fin porque estamos ya devolviendo dinero a nuestros inversores del primer fondo. Que ayuda un poco. Porque los números del fondo 1 son muy, muy buenos a nivel europeo, ¿no? Entonces, eso ayuda, ¿no? No, y además, o sea, al final este es un mundo relativamente pequeño, pero muy grande, ¿no? Y donde todo el mundo es bastante... bueno, no es muy transparente en general, ¿no? Porque tampoco son datos, nosotros de nuestras compañías compartiríamos todo, pero es que no son datos nuestros, ¿no? Entonces tampoco podemos, los datos que son nuestros sí que los compartimos todo lo que nos piden y todo lo que tiene sentido. Está el deck en la web, de hecho. Está el deck de K3. De K3 está el deck en la web, o sea que sí, no... Pero ¿qué pasa? Pues que al final llevamos ya 7, 8 años haciendo esto, la gente ya se empieza a conocer bien lo que hacemos y ya nos viene mucho solo, ¿no? Ya somos capaces de que la gente recomiende a K-Fund, de que nos lleguen buenas oportunidades que quizá antes no nos llegaban. O sea, K3 debería, por muchas razones, ser muchísimo... Sería mejor. lo racional. Sería lo lógico. Sí. De hecho, hay muchos fondos, perdona, Iñaki, hay muchos fondos que el primer fondo les fue muy mal y luego los consecutivos han ido yendo mejor por todo lo que decimos, porque van aprendiendo, porque van mejorando en todos los sentidos, ¿no? Y hay una cosa que yo creo que el que escuche este podcast lo estará notando, y es que somos súper transparentes, cosa que pensamos que es como debe ser estas cosas, ¿no? Es decir, que tanto con las cosas que podemos compartir hacia afuera para los que no son nuestros inversores, como con nuestros inversores, la verdad es que lo contamos todo en lo bueno y en lo malo, ¿no? Siempre decimos que le pedimos predictibilidad y transparencia a las compañías a las que invertimos, pues eso mismo tenemos que hacer con nuestros inversores, para contarle, oye, cómo funciona esto, lo bueno y lo malo. Hay veces que incluso nos sorprenden nuestros propios inversores diciéndonos, es que sois un poco cenizos, porque nos decís que el fondo 1, que a ver qué pasa, y la realidad es que les decimos, oye, va sensacional, pero es que lo tenemos que bajar a la tierra, ¿no? Pero, y hay veces que incluso nuestros propios inversores son más positivos que nosotros lo somos, y mucho, pero que también somos conscientes que es un negocio que desde fuera se puede ver como muy fácil, y es un negocio que, por bien que nos vaya, es un negocio jorobado. Sí, hay muchas maneras de ver las cosas con distintos prismas, ¿no? Me estoy acordando de otro inversor que nos decía que estaba en varios fondos invertidos y dice, joder, hay una compañía que tenéis en común, vosotros la tenéis puesto a cero
y estos la tienen puesta a X, ¿no? Mejor, Es decir, bueno, pues, mejor dar sorpresas positivas que negativas, ¿no? exacto. Sí, bueno, nosotros no tenemos nuestro criterio, somos muy transparentes y bastante conservadores, ¿no? Y probablemente eso nos penalizó al principio, nos ha penalizado en momentos donde había mucho interés o mucho capital en el mercado Muchas y tal. rondas, ¿no? Si Muchas no tenías rondas y empresas tal. ronderas, tu fondo era lo que decíamos antes, tu fondo es malo. Exacto. Y nosotros no hemos querido entrar en eso, no nos ha salido entrar en eso y la verdad es que ahora estamos viendo los frutos, ¿no? Y una cosa que sí que está pasando es que ahora que ha bajado un poco la marea, ¿no? En el que todas esas compañías de rondas se han terminado valorando la baja o puede que se terminen valorando la baja, nosotros en eso no estamos sufriendo, ¿no? Nuestras compañías, al no haber necesitado levantar gran capital, ahora todos esos fondos que tienen que bajar sus valoraciones están en una situación distinta que la nuestra, que tocamos madera, pero por ahora es buena. Y por mandar un mensaje de nuevo a las startups, porque el que nos esté escuchando puede pensar, estos no están invirtiendo, estamos invirtiendo mucho en diferentes etapas, desde las más pequeñas a las más grandes, y además estamos en un momento de recibir mucho deal flow. Entonces, quien nos quiera escribir, claro. que nos escriba. Sí, K2 no acababa aún de invertir y por lo tanto podemos seguir haciendo y luego por los otros lados están absolutamente Superactivos. superactivos. Para cerrar, que no os lo pregunté la última vez, ¿recomendad un libro cada uno de vosotros? Me cago en la mano. Toma. Dale, que voy a buscar el nombre porque lo recomendó el otro día Jesús Moleón y me lo estoy volviendo a leer. Dale. Voy con dos. Uno de business, que ya tú sabes que me leo muy pocas cosas ya de business porque Sí. la verdad es que me acabaré saturado, pero me he leído uno que me ha gustado mucho, que se llama... Es del director de negociación de secuestros, o sea, ¿cómo se esto está sí, no sé cómo. hostages, ¿no? De negociación con ¿cómo se dicen los hostages? Rehenes. Rehenes. Negociación con rehenes del FBI. Y es un libro sobre negociación que se llama Never Split the Difference, ¿no? Con los rehenes queda regular separar la diferencia, entonces no optaban a eso y es un libro alucinante de negociación. Muchas cosas son muy... Cualquiera que se dedique al mundo de los negocios lo tiene interiorizado, pero cuando te explican las razones cala muchísimo y muchas otras cosas ni te lo has planteado, ¿no? Y es muy, muy alucinante. Y luego a mí me gusta leer bastante leer de ciencia ficción y Andy Weir, que es el autor de The Martian, que es la peli esa de Matt Damon y tal, que está bastante bien. El libro es mucho mejor, por cierto. Hizo uno hace poco que me volvió loco, que se llama Proyecto Hail Mary o Hail Mary Project, que es alucinante, la verdad. Si mola el espacio, está muy guay. ¿Y tú, Arrola? Pues es un libro que había leído de pequeño, es un libro clasiquísimo, que el otro día lo recomendó Jesús Moleón, no se precipitó, el otro día lo recomendó Jesús Moleón y dije, me lo voy a volver a leer, y la verdad es que el libro es fascinante, que he tardado en encontrar el nombre porque me sale siempre Los Reglones Torcidos de Dios, que es un libro de Torcuato Lucaetena, que no es el nombre, es Los cipreses creen en Dios, de Gironella, que lo recomendó el otro día Jesús Monleón. Porque has dicho que los renglones salen torcidos. No, es que hay un libro que se llama Los Reglones Torcidos de Dios. Ah, y ese es el nombre que me salía para hablaros del libro que me estoy leyendo ahora por segunda vez, que se llama Los cipreses creen en Dios, de Gironella, que es una trilogía muy famosa de la época de nuestros padres, porque está escrito en 1950 y algo, que lo que habla es de una familia española y cómo, o una realidad española y cómo nos vamos distanciando unos de otros en de poco en poco, y eso puede llevar a una confrontación como a veces parece que en España estamos un poco peleados últimamente, ¿no? Y te dice mucho cómo es la sociedad española, y creo que el otro día lo recomendaba Jesús. Lo puso y creo en que es un Twitter, libro súper recomendable para leerse en este momento actual, en el que lo bueno es que todos volvamos a pensar lo bueno que tenemos este país en las diferentes opiniones que tenemos sobre cada cosa, ¿no? ¿Y tú? Eso. Pues ya está yo bien, hombre. últimamente no he leído mucho, pero hay un podcast que estoy escuchando, estoy liando con otras cosas. Pero últimamente, de hecho lo venía hoy escuchando en el avión, no tiene que ver con tecnología, pero hay un podcast en inglés que se llama The Rest is History, que es sobre historia. Y una de las cosas guays que tiene son dos señores más bien, dos señores ingleses, y más allá de hacer episodios en concreto sobre una temática, hacen a veces series o tiradas de 5 o 10 episodios
que están muy bien. Y más allá de ser... Una de las cosas que me pasa con los podcasts de historia es que muchas veces son muy interesantes, pero hay veces que son un poco aburridillos por el tono, la temática a veces no se presta, pero esto lo hace muy ameno. Y justo venía escuchando un especial que acaban de publicar del mundo azteca, que está muy, 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 muy bien. Es el acento british, muy, muy british, pero está muy, muy, muy bien. Qué guay. Bueno, pues mira. Pues oye, lo dejamos aquí. Mil gracias, Iñaki y Pablo. Sí, Gracias, ya Majo. decíamos que no iba a durar una Sí, hora, sí, hoy ya ha durado estamos más de otra una vez. hora. Otra vez. Pesaditos Sí, sí. somos. Hasta luego. Gracias.